Para los que nos visitan hoy, estamos predicando de los 10 mandamientos y hoy vamos a predicar del segundo mandamiento. No te harás imagen. Quiero pedirles por favor que vayan conmigo a Éxodo 20 para que leamos de los versículos 4 al 6. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo quiero hacerte una pregunta que quizás ninguno de nosotros se haga en voz alta, pero nos la hacemos calladamente. ¿Para qué sirve este mandamiento hoy? Porque que yo sepa, todos somos creyentes. Ninguno tiene un altar en su casa con velas, velones y santos y comida y cosas así. Ninguno de nosotros se inclina ante una estatua de piedra antes de desayunar. Ninguno de nosotros lleva ofrendas de frutas al final de la semana ante una imagen. La idolatría suena a algo que quedó enterrada en el pasado, a las civilizaciones que la practicaron. Eso es algo del mundo primitivo, tú puedes pensar. Pero si ese es tu pensamiento, yo quiero que prestes mucha atención a este mensaje, porque eso es precisamente lo que el segundo mandamiento quiere corregir. El segundo mandamiento no regula lo mismo que el primero. Como vimos la semana pasada o antepasada, el primer mandamiento responde la pregunta: ¿a quién adoramos? Y vimos que solo debemos adorar al único Dios verdadero. Pero el segundo mandamiento responde a una pregunta completamente distinta: ¿de qué manera adoramos a ese Dios verdadero? La respuesta: solo de la manera que Él ha ordenado. Y es lo que nosotros debemos ver aquí hoy. Yo estaba leyendo la historia del rey Jehú, lo que nos ilustra esta verdad. En Segunda de Reyes 10:28 dice lo siguiente: así exterminó Jehú a Baal de Israel, para que adoraran al único Dios verdadero. Sin embargo, a pesar de que las escrituras lo elogian por haber eliminado el culto a Baal, a cumplir ese primer mandamiento, luego ahí mismo se registra su fracaso en el versículo 29 y se nos dice: sin embargo, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con los que hizo pecar a Israel, es decir, los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Esos becerros no representaban a Baal, sino al Dios verdadero, porque él supuestamente adoraba a ese Dios verdadero, pero no lo adoraba de la manera correcta. Y esa es la pregunta que este mandamiento nos hace a cada uno de nosotros. No es solamente: ¿tú adoras al Dios verdadero? Sí, yo adoro al Dios verdadero, al Señor de los ejércitos. La otra pregunta es: ¿lo adoras de la manera que Él ha ordenado? Y con esto en mente, yo quiero que veamos el primer punto del mensaje, que es la prohibición. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La Nueva Traducción Viviente nos dice: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa. La traducción en lenguaje actual lo dice: no hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. Eso es un lenguaje muy claro, muy preciso, y en el original se nos dan dos palabras: ídolo e imagen. Y cuando se habla de ídolo, el significado es un ídolo tallado con herramienta, esculpido en madera o cincelado en piedra. Y la palabra imagen, que se usa en el semejanza en el original, significa semejanza o representación. Entonces, el uso de estas dos palabras juntas nos dice
lo categórico que es Dios con este mandamiento. Y un comentarista lo dice explica la precisión del mandato. El lenguaje es deliberadamente repetitivo al hablarnos de ídolo y de imagen, para asegurar que quien quisiera mantener el pacto con Dios entendiera que no podía haber ninguna excepción a esta prohibición. Cualquier clase de imagen, dice él, sin importar el material, la técnica o el propósito declarado, queda cubierta por la prohibición. Pero la prohibición también cubre todo lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. En otras palabras, nada del cielo, nada de la tierra, nada del mar, absolutamente nada de la creación puede usarse para representar a Dios. Recuerden que Israel venía de 4 siglos de cautiverio en Egipto. Y allí los dioses se representaban en forma de animales. Por ejemplo, estaba viendo, el dios Horus tenía cabeza de halcón. El dios Anubis de los egipcios tenía cabeza de chacal. Pero el Dios nuestro, el Señor de los ejércitos, se negó a ser representado por ninguna imagen de sus criaturas. Pero en este texto veía algo sumamente interesante, que es la progresión de la idolatría. El versículo 4 tiene algo que puede ser fácil pasar por alto, pero hay una progresión de la prohibición que revela cómo funciona la idolatría como proceso. Miren el texto. No te harás imagen, no te inclinarás ante ellas, no las servirás. Aquí vemos 3 pasos de un mismo camino. Primero, tú fabricas un ídolo. Eso es lo que hacían y muchos hacen hoy. Hacen una imagen. Parece algo inocente y puede ser algo artístico, puede ser algo devocional, porque solamente estás haciendo algo con tus manos. Pero luego dice, no te inclinarás. Es el segundo paso. Tú fabricas, tú te inclinas. Una vez que el objeto existe y está delante de ti, la inclinación es casi inevitable. Lo que tú hiciste con tu mano ahora reclama una postura física. Y finalmente dice, no la servirás. Lo que comenzó como un acto de creación termina siendo un acto de esclavitud, porque el que hace la imagen, el creador, termina sirviendo a su propia creación. Y en la Biblia se nos habla de aquel que toma un pedazo de madera, corta un pedazo de madera, hace un ídolo y después le dice a ese ídolo, tú eres mi Dios, y se arrodilla frente a ese ídolo cuando él mismo fue que lo creó. Y es como dice un autor, la idolatría no es un acto aislado y deliberado, sino que es un proceso que avanza paso a paso con tanta naturalidad que cada etapa parece razonable en el momento. Por eso el mandamiento no prohíbe solo el punto final, que es inclinarse ante el ídolo, sino el punto de partida, que es fabricarlo, porque quien comienza el proceso generalmente no logra detenerlo a mitad del camino. Y un ejemplo de esto lo vemos en el becerro de oro que construyó Aarón, que hizo Aarón, que él fabricó, que está en Éxodo 32. Dios le ha dado los 10 mandamientos. Dios habló al pueblo, llama a Moisés a subir al monte para entregarle las 12 tablas de piedra. Moisés está allá arriba 40 días y 40 noches y el pueblo entonces se desesperó. Y le dice a Aarón que le prepare un Dios. Hermanos, 40 días después de haber escuchado la voz de Dios, ese pueblo se impacientó y le dice a Aarón, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Y dice el versículo 4 que Aarón le pidió
los aretes, los pendientes de oro, hizo un becerro de fundición y le dice al pueblo: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Pero miren qué interesante. Aarón no estaba tratando de imitar a un Dios falso. Él estaba imitando la imagen de lo que él sacó de Egipto. En el versículo 5 se nos dice lo siguiente en Éxodo 32. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Y ese nombre, Señor, que dice ahí es Yahweh. Ese es el Dios autoexistente, ese es el Dios eterno. Él no estaba adorando a un Dios falso, sino al Dios verdadero, pero de una manera equivocada. Y eso es lo que este mandamiento prohíbe. No solo adorar a otro Dios, sino adorar al Dios verdadero de la manera incorrecta. Pero miren el peligro de ese tipo de adoración. La consecuencia fue inmediata, porque la idolatría desembocó en inmoralidad desenfrenada. Miren lo que dice el versículo 6 de Éxodo 32. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrenda de paz. El pueblo estaba delante de su ídolo. Bien. Ajá. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Moisés baja del monte. Él ve lo que había ocurrido. Y en el versículo 25 se nos dice: Moisés vio lo que Aarón había permitido, que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Y esa palabra, se descontrolara por completo, en el original, en el hebreo, significa soltar. El pueblo estaba ahí ya sin freno, abandonando toda restricción. Y no está describiendo un momento de entusiasmo religioso mal dirigido, no. Una comunidad que había perdido su límite moral y social y estaban en escándalo, en vergüenza. Ese desenfreno no fue solamente un asunto de pecado religioso, tuvo consecuencias relacionales devastadoras, porque él dice: mira, se han convertido en el hazmerreír de los enemigos. Ese pueblo que debió haber reflejado la santidad de Dios se convirtió en un objeto de burla. Ustedes ven, esa lección es clara. La idolatría no es solo un pecado contra Dios, también es un pecado que destruye el testimonio del pueblo de Dios. Es como dice un autor: el pecado del ídolo y el pecado moral van siempre de la mano. Y por eso, cuando hay iglesias que adoptan formas de adoración, como veremos, que no están ordenadas en la palabra, se expone al mismo riesgo que Israel, y es convertirse en algo que el mundo observa con cierto desprecio en ese sentido. Y dice una autora, Jen Wilkins, lo siguiente: el ídolo es pequeño, pero Dios es inmenso. El ídolo es inanimado, no tiene vida, pero Dios es un espíritu vivo. El ídolo está atado a un lugar, pero Dios está plenamente presente en todas partes. El ídolo es creado, pero Dios no tiene creador. El ídolo es nuevo, pero Dios es eterno. El ídolo es impotente, pero Dios es omnipotente. Dios es todopoderoso. El ídolo puede ser destruido, pero Dios es indestructible. El ídolo es ciego, sordo y mudo, pero Dios ve todo, oye todo y habla conforme a su voluntad. O sea que un ídolo no solamente mal representa a Dios, sino que lo niega por completo, porque es lo contrario de lo que es Dios. No es una fotografía borrosa de lo que es Dios, no, es una mentira perfecta sobre Dios. Ahora, déjenme darle una nota de balance en el sentido de lo que el mandamiento no prohíbe. Este segundo mandamiento no prohíbe el arte, no prohíbe la artesanía, porque cuando iban a construir el templo, Dios dotó de su espíritu a los constructores. Dios no tiene problemas con el arte, Él lo que tiene es celoso con que ese arte se convierta en objeto de adoración o de una representación de Él.
¿Qué hemos visto aquí? Bueno, que ese segundo mandamiento es enfático, prohíbe fabricar imágenes de Dios, eso está claro. Pero queda una pregunta ahora por hacernos. ¿Por qué? ¿Por qué a Dios le importa tanto la manera como nosotros le adoramos? Y esa respuesta está en el versículo 5. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El primero fue la prohibición. Ahora el segundo es la razón de la prohibición. Y en la primera parte de ese versículo 5 se nos dice, porque yo, el Señor, soy Dios celoso. Hay dos frases aquí que no pueden separarse. El nombre, yo, el Señor. Ahí viene otra vez la misma palabra, Yahweh, el Dios autoexistente, el Dios eterno, el que es. Esa prohibición está atada a su nombre porque brota, viene directamente de Él. Y lo segundo, no es solo el nombre, sino también su naturaleza, porque por quien Él es, debemos hacer lo que Él nos dice. En Levítico 26 se nos dice, ustedes no se harán ídolos, ni se levantarán imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondrán en su tierra piedra grabada para inclinarse ante ella. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor, su Dios. Ustedes ven, el nombre y el mandamiento siempre van juntos. Y en Éxodo 34:14 se nos dice, no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, y lo tiene como un nombre propio, es Dios celoso. Mis hermanos, Dios ha hecho un acuerdo, un pacto con nosotros, como el pacto que nosotros hacemos cuando nos casamos en el matrimonio. Y Dios no quiere que seamos infieles. Lo mismo que sucede en el pacto matrimonial. Y no dice solamente que Dios siente celos ocasionales. No, no, no. Eso no es una envidia insegura. Eso es un ardor, eso es un calor, es una pasión por nosotros. Por el amor con que Él nos ama a nosotros. Así es que Dios quiere a su pueblo, a sus hijos en ese sentido. Y no quiere que seamos infieles. Cuando un hombre o una mujer descubre que su cónyuge ha sido infiel, hay dos maneras de reaccionar. Bueno, algunos reaccionan porque tienen su orgullo herido y por la vergüenza ante los demás, lo cual no es correcto, pero otros reaccionan porque ese pacto que hicieron en la presencia de Dios fue violado, porque yo amo profundamente a ese cónyuge. Entonces, para ese hombre, esa infidelidad o para esa mujer no es solamente una ofensa personal, no es que sea roto algo que es sagrado, porque ese celo, así como es el celo de Dios, nace del amor por mi pareja y también por el amor a ese pacto que hicimos en la presencia de Dios. Y así es que Dios se siente por nosotros. Y como dice un autor, un Dios que no fuera celoso sería tan despreciable como un esposo al que no le importara si su esposa le era fiel o no. El Dios único e incomparable, el único Dios viviente, hace reclamaciones exclusivas y tiene derecho a un monopolio de nuestro amor. O sea que la idolatría no es una desobediencia a una regla, no es una desobediencia a un mandato, no. Es traición, es una traición a una relación de amor. Imagínense que un amigo le dice a otro amigo, o un esposo a su esposa, mira, un esposo a su esposa es mejor. Yo te quiero tanto, yo te valoro tanto, que yo tengo esta foto de este 100 pies y la voy a pegar en la pared para cada vez que yo vea el 100 pies, acordarme de ti. ¿Qué tú dirías de eso? ¿Qué tú dirías de eso? Eso es un insulto lo que tú me estás dando. ¿Por qué? Porque esa imagen de un 100 pies no representa quien tú eres. Entonces, así se siente Dios cuando tú lo representas de una manera inadecuada. Ahora, esa idolatría es difícil de resistir. ¿Por qué? Porque es más fácil inclinarse delante de un ídolo y pensar que eso es lo divino. Dios es espíritu y en espíritu y en verdad debemos adorarle, no lo vemos. Es fácil inclinarse ante un ídolo que no confronta mi pecado, que yo puedo vivir como yo quiera, hacer lo que me dé la gana.
Es muy fácil inclinarse ante un ídolo que puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Un ídolo puede ser muy hermoso a mis ojos. Yo a Dios no lo estoy viendo, sino a través de los ojos de la fe. Y por eso es que esos ídolos son tan atractivos. En tercer lugar, hay una advertencia. Fíjense, ese segundo mandamiento no termina con la prohibición y la advertencia del celo y el nombre de Dios, sino que continúa con una advertencia que muchos consideran incómoda, que otros descartan como injusta y algunos casi la malinterpretan. Eso nos lleva al tercer punto, la advertencia. Fíjense lo que dice en la segunda parte del versículo 5. Dios, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa palabra castigo, yo visito que se dice en otros textos, en hebreo significa yo presto atención, yo busco. Y está también la palabra iniquidad aquí. Yo castigo la iniquidad, yo castigo aquello que está torcido. O sea, fíjense que la idolatría no es un error religioso, es una perversión delante de Dios. Es un giro contrario por donde Dios quiere que yo vaya. Y esa advertencia ha sido muy mal interpretada. No significa que Dios va a castigar a una generación inocente por los pecados de otra. En Deuteronomio 24:16 se nos dice, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Nosotros somos responsables de nuestros pecados. Y en Ezequiel 18:20 se nos dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. Dios nunca condena al inocente. Ahora, Dios está determinado a castigar a las generaciones que persistan en los mismos pecados de su padre. El hecho de que mi papá y mi mamá eran así, en mi casa las cosas se hacían así, no me exime de mi responsabilidad. Si nuestros hijos, o si tú como hijo quieres continuar por ese camino, tú vas a enfrentar las consecuencias de Dios. Y fíjense que dice que ese castigo recae sobre los que me aborrecen. Y los que me aborrecen, hablando aquí de amor y odio, es aquellos que no son leales al pacto de Dios, aquellos que odian a Dios, aquellos que no aman a Dios. Y dice finalmente, hasta la tercera y cuarta generación. Ese es un término idiomático hebreo que dice muchas generaciones, como vemos en otra parte de la Escritura. Pero qué interesante fue para mí ver cómo, si podemos decirlo de esta manera, tómenme la idea, que hay una especie de ADN espiritual, si podemos decirlo de otra manera, por el ejemplo que nuestros hijos ven en nosotros, que se transmite de padre a hijos según el ejemplo que nosotros le estamos dando. Tus hijos ven tus prioridades espirituales. Tus hijos ven la ausencia de prioridades espirituales en tu vida. Y si un hijo crece en un hogar donde no hay adoración, donde Dios no es exaltado, donde Dios no es glorificado, donde esa adoración no es una prioridad, la adoración va a ser una opción que él no va a elegir así voluntariamente. Si él ve a sus padres inclinándose ante representaciones de Dios o con otros ídolos, como veremos más adelante, él no se va a interesar. El peligro es este, óiganme bien mis amados, el mandamiento que estamos quebrantando hoy lo van a sufrir nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos si continuamos con esa conducta. Y se va a pagar ese precio si Dios no intercede en ese sentido. O sea que los dioses que uno atesora en su corazón, ya sean ídolos de piedra, de madera o ídolos modernos como el dinero, el poder, el placer, no solo te afectan a ti, van a afectar a toda la familia.
El teólogo y comentarista Ryken lo formula con una pregunta que ningún padre puede ignorar y quiero que me escuches. ¿Qué está haciendo Dios en tu familia? Al planificar el futuro, los padres deberían estar más preocupados por el segundo mandamiento que por su cartera de inversiones. ¿Qué está haciendo Dios en tu familia? ¿Cuál es la prioridad? La idolatría no es un asunto privado, como dice él, con consecuencias privadas. No, las decisiones que tú estás tomando hoy, ahora, lo que tú adoras, lo que son tus prioridades, los ídolos que persigues, van a afectarte a ti y van a afectar a tu familia. Ustedes ven, este segundo mandamiento no es una teología abstracta. Aquí vemos una responsabilidad que nosotros tenemos hoy para nuestras futuras generaciones. Entonces, la pregunta que tú y yo debemos hacernos es, esta no debemos hacérnosla. ¿Qué herencia financiera yo le voy a dejar a mis hijos? Eso es una pregunta, sí, que debemos analizarla. Pero más importante es qué herencia espiritual yo le estoy dejando a mis hijos. ¿Cuál es el testimonio que yo le estoy dando hoy? ¿Cuál es ese testimonio? ¿Qué ídolos yo estoy persiguiendo en presencia de mis hijos? ¿Qué clase de adoración yo estoy modelando delante de ellos? Pero miren qué bueno es el Señor. Este mandamiento no termina con la advertencia, sino que termina con una promesa llena de gracia. Y eso nos lleva a nuestro cuarto punto, la promesa. Dice el versículo 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, esa promesa es muy superior a la advertencia. Si podemos decirlo así, el versículo 5 alcanza hasta la tercera y cuarta generación, pero como vimos que es algo simbólico para representarlo, pero la promesa del versículo 6 alcanza a millares y está ahí prácticamente para siempre. Y el comentarista Stuart lo llama el mayor contraste numérico de la Biblia. Oigan lo que dice, diseñado para revelar el verdadero deseo de Dios, que no es castigar a su pueblo, sino bendecirlo sin límite. La misericordia de Dios no simplemente, o no iguala simplemente su juicio, la supera infinitamente. Esa es la palabra Hesed que se utiliza ahí. El amor leal del pacto de Dios para con su pueblo. No es un sentimiento pasajero, no es una emoción variable. Es la determinación inquebrantable que Dios tiene contigo y conmigo, si somos sus hijos, de ser fieles a aquellos que lo aman. Y por eso en el Salmo 136 se dice 26 veces la afirmación, den gracias al Dios del cielo. Y esta es la afirmación porque su misericordia, o que para siempre es su misericordia. Yo hago misericordia. Es una acción concreta, no es yo deseo hacerte misericordia, no, yo hago misericordia. Yo te estoy haciendo misericordia a ti hoy. Dios no solamente siente un amor leal, vamos a decir platónico, no. Él lo realiza, Él lo ejecuta, Él lo lleva a cabo generación tras generación en la vida de aquellos que le aman. Es un compromiso activo que Dios tiene con su pueblo, no es una promesa vaga. A Abraham, Él le dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y yo meditaba en cómo la gracia de Dios interrumpe, si podemos decirlo así, las historias familiares. Mis hermanos, nosotros no podemos desanimarnos. Si tú vienes de una familia que no ha honrado a Dios, si tú no estás honrando a Dios hoy, no te desanimes. Aquí hay una buena noticia. La misericordia de Dios triunfa sobre el juicio y Dios interviene en la historia de una familia para convertir su infidelidad en amor y adoración genuina. Y demos gracias al Señor por eso, mis hermanos. Hay esperanza. En Cristo tenemos nosotros esperanza. Abraham
venía de una familia idólatra, su padre era idólatra, pero Dios interrumpió esa historia de Abraham, lo llamó, dejó sus ídolos atrás y estableció un legado que ha bendecido a millones de personas durante milenios y nosotros estamos aquí. Esa promesa del versículo 6 hace que la idolatría no solo sea desobediencia, la hace absurda. ¿Por qué? Porque miren lo absurdo que es. Yo estoy cambiando el amor del Dios Todopoderoso, del Dios que me creó, del Dios eterno, por el vacío de un ídolo. Ese es el peor negocio del mundo que podemos hacer. Como hemos visto, ese segundo mandamiento termina con esperanza, no con desesperación. O sea que si tú vienes de una familia con un legado de idolatría, ese legado no tiene que continuar. Si tú eres padre y has estado viviendo con ídolos en tu corazón, hoy puedes comenzar un legado diferente para tus hijos. El castigo tiene un límite, la misericordia de Dios no lo tiene. Mis amados, hay un himno que lo resume con una sencillez que pocos argumentos teológicos nos lo podrían dar. Nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor. A pesar de todos mis pecados, a pesar de mi infidelidad, a pesar de haber quebrantado el pacto, a pesar de yo haberle dado un mal testimonio a mis hijos, su gracia es mayor. Y si estamos aquí es por la gracia de Dios. Pero es bueno para adorarlo, después de haber explicado el texto, poder ver las formas como la idolatría se manifiesta en nuestras vidas. Y eso me lleva a nuestro quinto y último punto. La idolatría aplicada, o sea, los ídolos que nosotros fabricamos hoy. Nosotros hemos estudiado la prohibición, la razón de la prohibición, la advertencia y la promesa. Y todo eso parece ser un ejercicio histórico sobre el pueblo de Israel. Pero eso no terminó allí, en el monte, en el Sinaí, sino que viene hasta aquí. Juan Calvino, el teólogo, dijo hace ya 5 siglos que el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. No dice que el corazón humano de los israelitas fabricó ídolos y el de nosotros no fabricó, no, porque nuestros corazones viven fabricando ídolos. O sea que no es un problema del pasado, no es un problema de arqueología, es un problema antropológico, es un problema que está en nuestros corazones. No habla solamente de lo que Israel hacía, habla de lo que hacemos nosotros. Y hay varias maneras como nosotros fabricamos ídolos hoy, sin necesidad de herramientas para tallar la madera ni la piedra. Cuando adoramos, en primer lugar, una imagen en lugar de escuchar la palabra, nosotros tenemos ahora mismo un bombardeo en las redes, imágenes. Cada momento de que tú prendes el celular o cualquier computadora, tú estás recibiendo eso. En cada momento. Y muchos cristianos han concluido que el cristianismo necesita adaptarse a esas cosas, en lugar de proclamar la palabra de Dios. Hay que mostrarles a las personas, hacerles sentir algo con la música, con las luces, con el humo que sale en muchas iglesias de muchos púlpitos, con un espectáculo visual que el culto es un show. Hermanos, nosotros no estamos en contra de que en un día especial se haga una obra de teatro para predicar el evangelio. O se use el arte como un complemento de la palabra que no viola el segundo mandamiento. Así como los artesanos que trabajaron en el tabernáculo no lo violaron. El problema no es el arte, óyeme bien. El problema es cuando yo quiero reemplazar a Dios y su palabra con el arte. Y ya la palabra no es el medio principal por el cual Dios habla a su pueblo. Cuando hacer que las personas se sientan bien, que ese es el objeto del culto y no la proclamación de la palabra de Dios. Entonces, ustedes ven que cada vez más se hace un culto de 2 horas, un espectáculo, música, cantante y todo, y se predica
10 o 15 minutos, la palabra de Dios queda relegada a un segundo lugar. Hemos invertido el orden que Dios estableció en el Sinaí. Dios no se reveló a través de una imagen visible. ¿Cómo se reveló Él? A través de su palabra. Eso fue lo que Él hizo. Entonces nosotros no podemos seguir esas corrientes. El Señor dice, así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura el día en que el Señor les habló en Horeb, de en medio del fuego. Eso no es un detalle accidental. Esa es una instrucción de cómo Dios quiere ser adorado. Dios quiere que nosotros escuchemos su palabra. Dios quiere que su palabra sea central en nuestro culto de adoración. Y ese segundo mandamiento estableció, como dice un comentarista, un principio fundamental para Israel. Y ese es que Dios de los hebreos existía en la palabra y a través de la palabra. Por eso el uso de imágenes, dice él, para representar a Dios se convirtió en blasfemia. Y en esta era visual necesitamos ser cuidadosos para no sustituir la predicación de la palabra de Dios por otras cosas, por otras imágenes en nuestros cultos de adoraciones. Pero en segundo lugar, convertimos a Dios en algo que puede ser manipulado. En el punto 2 vimos que uno de los atractivos de la idolatría pagana era el control. Ellos controlaban a sus ídolos y lo tenían siempre ahí. Y ese sistema funcionaba como una transacción. Yo voy donde el ídolo, yo lo alimento y ese ídolo me bendice. O si yo cumplía con los rituales correctamente, ese Dios estaba obligado a devolverme el favor. Era un Dios predecible, era un Dios hecho a mi antojo, era manejable y conveniente. ¿Por qué? Porque yo tenía control sobre esa imagen. Yo tenía control sobre la deidad. Pero esa misma lógica no se ha ido. No se ha ido. Si yo digo las palabras correctas, la oración cada día con la actitud correcta, hay muchos que dicen, tú desbloqueas la bendición de Dios, como si fuera una combinación de caja fuerte. Tú ora de tal manera y tú vas a desbloquear la bendición de Dios. Mira, y hay un pastor que está ungido, tócalo, que te dé un toquecito y cáete, perdón. Y eso va a ser una bendición. No, pero si tú te sientes en la primera fila, donde se sientan los piadosos, que no es así, ustedes lo saben. Tú vas a ser bendecido. Si tú das suficiente, la cantidad correcta, todo va a estar bien. Tú vas a ser sanado, tú vas a ser prosperado. ¿Por qué? Porque si yo cumplo lo que yo he dicho con mi boca, lo que yo he decretado, lo que yo espero que pase, lo que otros me dicen que pase, Dios está comprometido a hacerme prosperar porque yo cumplí mi parte del trato. ¿Tú crees que Dios funciona así? No, pero espérate, mira, si tú sigues el método de ayuno correcto, de oración, de guerra espiritual, de confesión positiva, Dios está obligado a responder lo que tú estás haciendo porque tú has seguido el protocolo al pie de la letra. ¿Es verdad eso, no? Mis hermanos, es lo mismo que la idolatría pagana en el sentido de que estamos reduciendo a Dios a un sistema que yo puedo operar yo, controlarlo yo para obtener los resultados que deseo. Pero ahora ese sistema se llama unción, se llama fe, se llama pacto, se llama principios espirituales en lugar de ritual o sacrificio. Ustedes ven, el hombre cambió, la lógica sigue siendo la misma. ¿Y qué ustedes creen que Dios hace ante eso? Dios no se deja manipular. Porque como hemos visto, cuando Dios prohíbe los ídolos, está declarando algo acerca de su nombre. Yo soy Jehová tu Dios. Solo a mí tú me adorarás porque yo fui que te creé. Yo fui que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces yo no puedo reducir a Dios a ser un sistema que yo encierro en una fórmula mágica como si estuviera en una caja de herramientas. Él no es un socio comercial. No es que yo le doy un botón y activo a Dios para que haga lo que yo quiera. No es que Él cumple su parte del pacto cuando yo cumplo la mía tampoco. Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Dios quiere que lo obedezcamos porque Él es digno de confianza. Porque Él es el Todopoderoso. Porque Él quiere que lo obedezcamos, no que lo usemos para alcanzar
nuestros propios fines. Ustedes ven las maneras prácticas como surge nuestra idolatría, pero le voy a dar más. Nosotros elegimos en tercer lugar qué atributos de Dios queremos adorar y cuáles no. Y esa es una de las formas más sofisticadas y más peligrosas de la idolatría moderna, porque tiene una apariencia muy teológica. No, yo creo en el Dios de amor, pero yo no creo en ese Dios que ejerce justicia y se aira contra el pecado, porque Dios es solamente amor. Nosotros hemos oído eso. Entonces, esas personas están negando doctrinas fundamentales como son la ira de Dios. Si Dios es amor y todos vamos a ser salvos, entonces ¿para qué vino Cristo y murió en la cruz del Calvario entonces? No, Dios nunca nos va a juzgar. Dios quiere que todos seamos felices. Las teologías feministas, ellos prefieren referirse a Dios no en cuanto a la paternidad de Dios, sino con términos neutros o con términos femeninos. Los que predican el evangelio de la prosperidad dicen que mira, tu Dios es un Dios bueno y ese Dios lo que quiere es hacerte rico y exitoso. No importa si tú ignoras su santidad y su soberanía, no, eso es lo que quiere. Hay otros que reducen el cristianismo a una terapia emocional. No, Dios está ahí para hacerte sentir bien. No, Él no tiene demandas para ti. Tú puedes llegar a Dios sin ir a la cruz y sin arrepentirte de tus pecados. Ustedes ven cómo nosotros construimos una deidad que piensa como nosotros, que tiene los atributos que nos gustan y carece de otros atributos que nos incomodan. Ay, no, es que el Dios que tú presentas, ese Dios de ira, ese Dios de juicio. A mí me gusta pensar en Dios como raya. El Dios bueno, el Dios misericordioso. Cuando tú haces eso, estás rehaciendo a Dios a tu imagen, como tú piensas, como tú crees que deben ser las cosas. Nosotros caemos también en ese error, hermanos. Y en cuarto lugar, fabricamos ídolos en el corazón que sustituyen a Dios. Las tres aplicaciones que yo di de idolatría ocurren o se presentan en el contexto del culto y de la teología. Pero fíjense que Calvino dijo que el corazón fabrica ídolos de manera continua y esa fábrica no se cierra. Cuando tú sales de la iglesia, tú no dices, cerré mi corazón, cerré la fábrica de ídolos. No. Esa fábrica de ídolos está operando cada día, en cada decisión, en cada prioridad, en cada cosa a la que le entregamos nuestra devoción más profunda. Un ídolo no tiene que ser algo malo. Y esa es la trampa más peligrosa. Puede ser algo completamente legítimo, como hemos visto, la familia, el trabajo, el querer tener para proveer para tu familia, la salud, tener un buen testimonio, la reputación, que te vaya bien en tu trabajo, en tu profesión, en tu negocio. Incluso el ministerio puede ser un ídolo para un pastor. Pero un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que Dios debe tener en nuestros corazones. Dice Tim Keller lo siguiente: un ídolo es cualquier cosa más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que absorba tu corazón e imaginación más que Dios. Cualquier cosa que busques para darte lo que solo Dios puede dar. Y hay dos preguntas que revelan los ídolos en nuestros corazones. La primera es, ¿qué es lo que más temes perder? ¿Qué es lo que más ansiedad e inquietud te causa si tú lo perdieras? Eso revela dónde está tu seguridad. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que te produce más gozo? Cuando tú te despiertas, ¿qué es lo primero que tú piensas? En Dios, en alabarlo a Él, en orarle a Él, en glorificar a Dios. ¿Qué es lo que tú persigues con más energía en la vida? Si el Señor viniera, Él nos ve siempre, pero si una persona se pasara un día contigo, o si aquí pasáramos una película de tus pensamientos en el día de ayer en cuanto a qué es lo que tú buscas en la vida, ¿qué saldría ahí? La respuesta nos revela
¿A qué o a quién le hemos entregado nuestro corazón? Y si en esas preguntas Dios no es lo primero, revela que hay ídolos en nuestros corazones. De madera, no. De piedra, no. Un ídolo fabricado en el corazón, óyeme bien, con los deseos más profundos de nuestros corazones. Esos son los materiales que estamos poniendo ahí, nuestros deseos más profundos. Y ese ídolo viola ese segundo mandamiento tan directamente como cualquier estatua. ¿Por qué? Porque nos lleva a relacionarnos con Dios de una manera que no es la que Él ha ordenado. Hermanos, Dios nos está hablando y nos está hablando claramente a través de su palabra. El segundo mandamiento no trata solamente si ponemos cuadros, si ponemos estatuas aquí en las paredes de la iglesia. Nos está hablando de lo que tú y yo creemos acerca de Dios en nuestros corazones. Cada vez que lo reducimos a algo visible, cada vez que intentamos usarlo como una herramienta, cada vez que tomamos los atributos que nos resultan más cómodos y descartamos los demás, estamos violando el segundo mandamiento. No con madera, no con piedra, sino con la imaginación y con nuestros corazones. ¿Cuál es la conclusión? Y con esto termino. Es permitir que Dios obre en nuestros corazones y Dios nos rehaga. Repito que hemos visto la prohibición, la razón de la prohibición, la advertencia y la promesa. Y todo apunta a un solo lugar, a un Dios que se niega, un Dios que quiere nuestros corazones, un Dios que se niega a ser reducido a una imagen, a un Dios que no ocupe el primer lugar en nuestros corazones, un Dios que nos ama con un celo lleno de amor porque ha hecho un pacto con nosotros, un Dios que quiere que lo conozcamos como Él es. Hermanos, Dios nos creó a su imagen. Pero esa imagen fue gravemente dañada por el pecado de nuestros primeros padres. Era como un espejo y fue desfigurada como cuando usted lo rompe y esa imagen ya no se ve claramente. Ya no somos capaces de reflejar la gloria de Dios. Pero Dios no nos dejó con esa imagen desfigurada sin respuesta, sino que envió a su Hijo para reparar todo lo que el pecado dañó. Porque Jesús es la imagen del Dios invisible, la representación exacta de su ser. Y por eso Él pudo decir que quien lo ha visto al Padre. Hermanos, nosotros no necesitamos fabricar ningún ídolo para adorar a Dios. Solo necesitamos venir a Dios a través de Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y cuando venimos a Dios a través de Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Él para salvación. Dios vive en nosotros a través de su Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, reparando su imagen en nosotros para que podamos reflejar su gloria a las personas en este mundo. Ese segundo mandamiento no es una restricción que nos priva de algo, no. Es una liberación que nos protege de intentar encerrar al Dios infinito en un objeto finito, de controlar a Dios con técnicas religiosas, de adorar a un Dios de nuestra propia invención. Y concluyo con esto. ¿Cuál es el Dios que adoras? ¿El Dios que tú has construido a tu imagen o el Dios que te creó a ti a la imagen suya? ¿A qué Dios tú estás adorando? ¿El Dios cómodo que se adapta a tus preferencias o el Dios vivo que te llama a través de su palabra a adorarlo como Él es y de la manera que Él ha ordenado? Jesús respondió a esta pregunta de una vez y para siempre. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu, no en imagen, en espíritu y en verdad. Así se adora al Dios Todopoderoso. Quiere el Señor concedernos, óigame bien, ser adoradores así, de ese Dios vivo y verdadero.
Quiere el Señor concedernos como iglesia poder adornar los atributos de Dios con nuestras vidas. Quiere el Señor concedernos el poder glorificarle en todo lo que hagamos, mis hermanos, porque el tiempo es corto y no sabemos qué tanto vamos a estar aquí sobre la tierra. Mientras tanto, adoremos a ese Dios verdadero como Él nos ha ordenado que lo adoremos. Amén.